un campo bipolar que está dentro de la superficie del Sol y por rotación diferencial está siendo estirado y enrollado. ¿Sí? Bueno, otra cosa que van a ver es que el número de manchas solares no se mantiene estable, varía con el tiempo, varía fuertemente. Primero, lo que ustedes van a ver es que hay periodos en los cuales no hay manchas en el Sol. Esto es tiempo, ¿sí? Y esto es, los puntitos son manchas solares y esto es latitud en el Sol, ¿sí? Y esto es el número de manchas totales en función del tiempo. Ustedes van a ver que hay periodos en los cuales prácticamente no hay manchas en la superficie del Sol. A veces llega a no haber absolutamente ninguno. Después comienzan a aparecer a altas latitudes. A medida que va transcurriendo el tiempo, empiezan a aparecer cada vez más y más y más manchas solares. A medida que cada vez que aparecen, van apareciendo a latitudes menores, es decir, más cerca del ecuador. Las manchas no derivan, cuando una mancha nace, muere, ¿sí? Pero la próxima nace en una latitud menor. Y van apareciendo cada vez más, pasan por un máximo, ¿sí? Y después comienzan a decaer, pero se siguen acercando al ecuador hasta que desaparecen de nuevo en el ecuador. Después, cuando ven de acá hasta acá, se pasaron 11 años. Y eso es lo que se conoce como un ciclo solar. Cuando vuelvan a aparecer, para volver a aparecer a latitudes altas. Pero ahí, si miden la polaridad, van a ver que la polaridad se invirtió. Es decir, ahora vuelve a ocurrir todo lo mismo, pero con la polaridad invertida. Quiere decir que el ciclo solar en realidad no son 11, sino 22 años, desde el punto de vista magnético. ¿Sí? Son 11 en el número de manchas solares, pero magnéticamente son 22, por el cambio de polaridad. Bueno, el viento solar es inyectado básicamente desde estas regiones. ¿Sí? Cuanto más regiones yo tenga de esas, mayores esas inyecciones tengo de viento solar. Cuando yo más viento solar tengo, más campo magnético estoy arrojando con mayor velocidad y lo estoy largando hacia fuera del sistema solar. Estas partículas vienen desde fuera del sistema solar, tienen que penetrar en el medio interplanetario y viajar para llegar a la Tierra. Por lo tanto, el viento solar es un impedimento para eso, ¿sí? Para cruzar. De hecho, si yo mido acá ahora, en función del tiempo, el flujo de rayos cósmicos, ¿sí? Y el número de manchas solares, van a ver, por ejemplo, acá tienen el flujo de rayos cósmicos y aquí el número de manchas solares que están anticorrelacionados. Cuando tengo un máximo de manchas solares, que quiere decir cuando tengo mayor viento solar, ¿no? Tengo un mínimo en el flujo de rayos cósmicos. De baja energía. Los de alta energía directamente miden diferentes campos magnéticos del Sol. Es suficiente para pasar de ello. De hecho, si ven el espectro acá tenemos el espectro de rayos cósmicos, pero lo tenemos para diferentes épocas. Vean que acá estamos a energías de varios jets, y si vemos eso, para arriba no cambia el tiempo, todos los efectos coinciden. Cuando voy a menores energías, sí cambia. ¿Sí? El flujo cambia en función del tiempo, en función del ciclo solar. ¿Sí? Y hay una correlación entonces con las manchas solares. Y eso es lo que se denomina modulación solar. A baja energía eso es tremendamente difícil de estudiar en detalle, porque realmente el medio interplanetario es muy complejo. Como ya les dije, hay grandes sistemas de corrientes, ¿sí? Que se mueven a lo largo de los ejes polares, de la heliopausa sobre la lámina neutra del ecuador magnético solar, ¿sí? Más corrientes de anillos, etc. Todo eso influencia la propagación de esas partículas de baja energía. Entonces tienen que entrar, se acoplan en esos campos, pueden inclusive ser reflejadas por esos campos, volver hacia la heliopausa y ahí ser acelerada, reacelerada y volver a entrar al sistema solar, en cuyo caso conocen como rayos cósmicos anómalos. ¿Sí? Los rayos cósmicos de baja energía que fueron reacelerados por estos procesos dentro del medio interplanetario. ¿Sí? Y son todos estos sistemas de corriente y derivas, todos estos son diferentes direcciones de deriva de partículas, son afectadas cuando varía el viento solar. Bueno, a baja energía, como les dije, el flujo es grande. Si el flujo es grande, quiere decir que se puede medir bien. ¿Sí? Es decir, yo puedo darme el lujo de mandar mi instrumento en un satélite, ¿sí? Con un tamaño razonable, poder poner un espectroscopio de masa, ahí un espectrógrafo de masa, y medir la masa de esas partículas y poder discriminar qué es lo que está llegando. Entonces, a baja energía eso se hace, y lo que se ve básicamente es lo siguiente. ¿Sí? Acá las curvas negras, ¿sí? Puntilladas,
son básicamente las abundancias en el sistema solar, promediado, no es un promedio que es estadísticamente significativo, ¿sí? Como si ustedes agarraran todo el sistema solar una bolsa, lo agitan, le sacan una muestra, ¿sí? Y dicen que sería la abundancia típica solar. La otra línea entera que ustedes ven por acá y que va sistemáticamente por arriba son los rayos cósmicos. Vean que las abundancias solares, que no son muy diferentes de las cósmicas, que están puestas aquí en estas barras negras, tienen grandes valles. Uno acá este hueco en donde está localizado el litio, el berilio y el boro. Eso básicamente porque litio, berilio y boro no fueron formados durante la nucleosíntesis primordial, o el Big Bang. Entonces, ahí se paró, se formó un montón de hidrógeno y helio, pero no se formó litio, berilio y boro. Todo lo que hay más arriba de eso que se forma en la nucleosíntesis se forma en estrellas, ¿sí? Y lo que se forma en estrellas, por procesos de captura de neutrones, etc., acaban produciendo picos. ¿Sí? Picos, si es por captura alfa, separados a 4 unidades de masa, por ejemplo, ¿sí? Tienen todas esas regularidades. Y finalmente después hay capturas rápidas de neutrones durante los momentos de explosiones de supernova, que son los que acaban produciendo la mayor parte de los elementos pesados cuando se arrojan, y esos acaban acumulándose en el hierro o en el níquel, que el níquel en general va a decaer después del hierro, que es inestable. Y eso hace con que haya otro valle acá grande. Bueno, en los rayos cósmicos esos valles están llenos, ¿sí? Están cubiertos. ¿Por qué? Porque estas partículas, básicamente, o sea, ¿cómo se interpreta? Se interpreta de la siguiente forma. Los rayos cósmicos son esas partículas que salieron de una población que tenía una abundancia normal, como la solar, ¿sí? Y empezaron a viajar a velocidades relativistas por el medio interestelar. Ahí los elementos pesados sufren colisiones con protones en el medio interestelar y se fragmentan, ¿sí? Y los fragmentos van llenando estos valles. ¿Sí? Yo puedo quebrar núcleos, ¿sí? Y puedo producir, qué sé yo, por ejemplo, a partir de hierro puedo producir cromo, titanio, vanadio, etc., manganeso, y cubrir, llenar esos valles. ¿Sí? O lo mismo, voy a producir núcleos más leves, ¿sí? Fragmentos que van a ser de berilio, oro, litio, etc., y llenar esos valles. Entonces los rayos cósmicos se llenan por ese proceso de spallation en inglés, no tenemos una palabra buena en castellano, no sé, espallamiento, se llenan aquí. Entonces esto es un efecto de la propagación de las partículas por largos periodos de tiempo, ¿sí? Con energías muy altas en el medio interestelar. Y lo mismo se ve si tomamos las abundancias cósmicas medias, ¿sí? Las abundancias cósmicas medias cualitativamente no son diferentes de las solares, o sea, tenemos también esos grandes valles, y esos valles están cubiertos en los rayos cósmicos, ¿sí? Debido a efectos de propagación. Otra cosa interesante en la composición es la siguiente anomalía. Si yo grafico la abundancia de los elementos en función del primer potencial de ionización de cada núcleo, ¿sí? Lo que voy a ver es que con respecto a las abundancias cósmicas o solares, en los rayos cósmicos, que sería esa curva morada, hay un exceso de abundancia para elementos que tienen un primer potencial de ionización menor que 9 electronvolts. ¿Sí? Eso corresponde a las temperaturas de las cromosferas de estrellas F y G, como el Sol. Lo que quiere decir que se podría interpretar en principio como que estas son partículas que en su origen, no en el origen de su energía, pero en su origen como partículas que pasaron a la población de rayos cósmicos, pueden haber sido partículas preaceleradas en estrellas del tipo como el Sol, que sabemos que acelera partículas de energía moderada, no tan altas como los rayos cósmicos, pero moderadas. Entonces ya las aceleraron, y esas que son aceleradas en el Sol preferentemente son aceleradas en la cromosfera, donde la temperatura es tal que las que están ionizadas son, y por lo tanto pueden ser aceleradas, son las que tienen potencial de ionización de 9 electronvolts. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad, que es también interesante, es el hecho de que el otro grupo de elementos que tienen un potencial de ionización menor que 9 electronvolts sistemáticamente son los elementos refractarios. Por lo tanto,